Seguimos en Fitur 2017 aquí en el stand de la Junta de Extremadura en Madrid y nos acompaña en este caso José Antonio Monago, presidente, como se le define, del Gobierno de Extremadura, que en este caso es expresidente porque ha sido presidente entonces, pero como su cargo es así y como se define en el protocolo que usted en actos te le llama presidente, pues ya está explicado esto para que la gente entienda cuál es el motivo por el que yo le voy a llamar presidente, pues usted, dicho esto. Además es presidente del PP de Extremadura, del Partido Popular, y ha sido el anterior presidente, que además a mí me parece una cosa, me gusta mucho, yo he de decir, y me gusta decirlo públicamente, que los que han estado gobernando antes en las distintas consejerías, hoy están sentados en la bancada contraria, quiero decir. ¿Y cómo se vive esa situación? Porque a mí me parece que es una cosa que antes no había sucedido, ¿no? De una forma tan clara. Bueno, pues con normalidad democrática, ¿no? Los ciudadanos son los que mandan, son los que eligen quién quiere que le gobierne en su comunidad. En unas ocasiones salen conforme a las expectativas que uno tiene y en otras ocasiones pues te ponen en la oposición, y cuando te ponen en la oposición te ponen un encargo por delante, y es que también se construya, como digo siempre, Extremadura, en este caso no desde el liderazgo del gobierno, sino ejerciendo la labor de oposición, que a mí me parece que cuando se hace de manera responsable, y creo que lo hacemos así, me parece igual de importante. Ha tenido usted distintas reuniones, en este caso tenemos en pantalla la zona de networking del stand de la Junta de Extremadura. ¿Qué piensa usted de esta zona de networking? ¿Cómo ve la disposición, lo que sucede ahí dentro? Bueno, yo creo que es una de las partes que están, en este caso, vetadas al público en general, que suele venir a una Fitur, y está abierta, en este caso, a los profesionales del sector, a los operadores, a mucha gente, ¿no?, que tiene un modus vivendi que está ligado íntimamente al sector del turismo. No por ser la parte oculta al público en general es la menos importante, a mi juicio es la más importante, porque ahí es donde se establecen estrategias, sinergias, colaboraciones, se empiezan a hablar de algunos contratos de futuro, en definitiva, donde se ponen muchas semillas que en ocasiones germinan y hacen que puedan llegar o lleguen más turistas y visitantes a nuestra comunidad autónoma, que es para lo que sirve Fitur. Fitur es un escaparate, pero sobre todo es un punto de encuentro y de negocio. Y yo creo que aquí, en esa tramoya, si se quiere llamar así, es donde ocurre probablemente lo que más le apetece, ¿no?, a quien está aquí presente, ¿no?, es cerrar acuerdos, encuentros y sobre todo colaboraciones de futuro. Su agenda en Fitur, ¿de qué ha constado? ¿Cuáles han sido las actividades que ha venido realizando o que viene a realizar usted a la feria? Porque alguien puede pensar que usted viene a hacer turismo. No, vengo a hablar con los profesionales que hemos estado en esta mañana del sector, muchos de ellos extremeños y otras personas que se han dirigido también interesándose por la región, y sobre todo por escuchar al sector, ¿no? Hoy es una ocasión de oro, esto sí es una ocasión de oro, porque hay muchos profesionales que se dedican a la promoción turística en sus distintas facetas en nuestra comunidad autónoma, y que no siempre es fácil tenerlos agrupados en torno a una embajada, en este caso de Extremadura en Fitur. A mí me parece muy interesante, sobre todo conocer el pálpito que tiene quien en definitiva está en el día a día, en contacto con este sector y con nuestros visitantes. He tenido dos reuniones principalmente que nosotros tengamos constancia. Fextur, la Federación Extremeña de Turismo, que ya no es rural, que ya se lo han quitado, sí. y el clúster del turismo. Hablemos de cómo ha sido esa reunión con la Federación Extremeña de Turismo. ¿Qué le han propuesto, qué le han pedido y cómo los ha percibido usted? Bueno, yo creo que hay un latir general, y es que hay que seguir invirtiendo en turismo. El turismo funciona, está funcionando, está creciendo en Extremadura, pero sin duda puede crecer mucho más. El crecimiento de este último año ha estado en torno al 5,5%, sin embargo la media nacional ha sido superior al 7%. Quiere decir que tenemos mucha capacidad de recorrido. Eso tiene que ver también con una baja ejecución presupuestaria que ha habido en materia de turismo en Extremadura en el 2016. Un presupuesto que se aprobó tarde y que se cerró muy temprano, y ha hecho que de esos 23 millones de euros que se recogían en el presupuesto, pues se hayan ejecutado aproximadamente 2,3, 2,4 millones de euros. Yo creo que tenemos mucho recorrido, y sobre todo muchas de las reivindicaciones del sector del turismo, si hay una mayor ejecución presupuestaria, es decir, si se gasta más de lo que estaba ya previsto en las partidas presupuestarias y no un nivel de ejecución
inversión tan bajo, pues podemos darle satisfacción. Yo creo que lo que plantean a mí me parece que está cargado de razón, porque ellos también aportan, el sector del turismo aporta sus inversiones, aporta sus proyectos, aporta su trabajo y su tiempo y su ilusión, ¿no? Y su profesionalidad. Y la administración tiene que acompañar, no tiene que ocupar ese espacio, pero tiene que acompañar. Yo creo que hace falta más coordinación entre todos los sectores implicados en el turismo en Extremadura, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública. Y luego también es verdad que hay nuevos retos de presente y de futuro, donde tenemos que estar muy atentos, porque bueno, pues porque hay amenazas, ¿no?, sobre el sector. Extremadura no es el único enclave turístico que hay en el mundo atractivo, hay muchos. Extremadura sin duda es una y hay que defenderlo por sus valores y porque es único, pero hay otros enclaves. Por lo tanto tenemos que acertar, ¿no?, en esas estrategias que además no tienen que ser a corto plazo, sino que tienen que ser a medio o largo plazo, y que además tienen que tener consenso para que cuando cambie el gobierno pues no cambien las estrategias, sino al final es muy difícil consolidar y hacer crecer mucho más el sector. El Clúster del Turismo, una organización innovadora, una organización, vamos, por sus siglas y por sus componentes. ¿Cuál es el sentir de ese clúster, de esa organización? ¿Qué ha percibido en ella? Bueno, yo creo que las aportaciones también son muy interesantes que hacen el clúster. Hay una que está a nuestro alcance y es eliminar tanta carga burocrática, ¿no? Ese es un pedido específico que le han hecho, ¿no? Es un pedido en el que se ha puesto especialmente el acento, y es verdad que la tendencia en ocasiones de la administración es tirar del lápiz y hacer muchos decretos, muchos reglamentos y muchos desarrollos de las normas, con lo cual le complicamos a quien quiere trabajar en un sector el trabajar en ese sector. Y yo creo que ahí tenemos que tener consenso para no complicar las cosas más de lo que ya de por sí están, y sobre todo no ser innovadores en las normas, ¿no? Es decir, haciendo mucha producción de normas. Hay normativa europea y normativa estatal, más luego la normativa de ámbito autonómico. Yo creo que cuantas menos normas y más claras, mejor para el apoyo de este sector. Insisto que tiene mucho recorrido. Ese es un lamento que tiene el clúster y que me parece acertado. Sí, ¿no? porque además pedían un análisis del coste de la aplicación de la norma, ¿no? Claro. Para las empresas. Pues, bueno, ahora tú pones la norma y ahora cuánto nos cuesta aplicarla. Exacto, ¿no? y del impacto, ¿no?, en ocasiones, porque es verdad que se hacen las normas y la norma tiene una consecuencia. Una norma bien hecha puede dinamizar un sector, pero una norma no bien hecha lo que puede es paralizar o ralentizar el desarrollo de un sector, y por eso esos análisis de impacto que forman parte del lenguaje de la administración moderna, pues tendremos que aplicarlos también cada vez que se hace una norma, ¿no? Saber si en definitiva va a ser útil o no va a ser útil, si complica o no complica el día a día a quien acude en ayuda de esa norma. El clúster de Extremadura está reconocido nacional e internacionalmente por sus actividades y por sus proyectos. ¿Qué ha podido observar en ese ánimo? O sea, porque no es lo mismo ver el proyecto que ver a los empresarios que están dentro. ¿Cuál es el ambiente que se respira, según usted, en esta organización? Bueno, yo creo que lo importante de ese ambiente es el espíritu colaborador que hay entre los integrantes del clúster. Es decir, no se trata de estar en competencia uno con otro o contra otro, como muchas veces ha pasado, sino el poder ver qué podemos aprovechar de cada uno y qué podemos hacer conjuntamente. A mí me parece que eso es muy enriquecedor y eso te denota mucho en una organización su madurez. Las organizaciones que funcionan bien no son aquellas en las que los sectores compiten entre sí, sino en el que los que integran ese sector colaboran entre sí. Y eso, insisto, yo hay que darle la enhorabuena porque esa mentalidad es una mentalidad del siglo XXI, sin duda. Hemos descubierto a lo largo de estas entrevistas hemos descubierto un cambio que hay en Extremadura o que estamos percibiendo, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión en más de una de ellas, y yo me he atrevido a decir que parece que hay una cierta madurez sí, en el empresariado, que hablaba el presidente Vara, ¿no? Decía que cada vez se ha profesionalizado más. O hablábamos también de madurez cuando, por ejemplo, en Plasencia, yo le pregunto al alcalde de Plasencia, hay que decirlo, del Partido Popular, que cómo es posible que él es capaz de todavía hablar de turismo con el problema de ruina que tienen con aquello de tal. Y él me invoca la respuesta y me dice, pues muy fácil, mira, trabajamos con la Diputación de Cáceres y yo empiezo ya a sorprenderme, ¿no? Y trabajamos con la Diputación de Cáceres, nos ponemos encima de la mesa, la gente se pone a trabajar y dices, espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo, alcalde, usted me está diciendo que la Diputación de Cáceres, que es de un color, trabaja para conseguir un proyecto de unos cuantos millones de euros para otro color y que al final
Sí, sí, es así. Entonces es cuando uno se sorprende y dice, a ver, pero es verdad que se empieza a abandonar ya ese, 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 af- esa aferrarse a las siglas y al idealismo para entrar en una sensatez, en una cosa tan clara como esa, que luego también le pregunté a la presidenta de la Diputación y que me explicó con todo detalle y está recogido en el vídeo el cómo han hecho eso. Presidente, Monago además presidente del Partido Popular. ¿Qué está pasando en su partido con respecto a esto? ¿Cómo empiezan a vivirlo? Bueno, esto va por barrios, ¿no? Ojalá el ejemplo se extendiera a todos los ámbitos de la administración y de los foros de representación, pero es verdad que esto que era inaudito hace unos años, en general en España, bueno, pues empieza a encontrar muestras de colaboración. Lo hemos visto en este caso que me refiere de Plasencia con la Diputación de Cáceres, de distintos signos. Yo lo viví en los años que fui presidente en el Comité de las Regiones. Yo fui jefe de la delegación española del Comité de las Regiones, que lo eligen los presidentes de comunidad autónoma, y me eligieron presidente de comunidad autónoma que eran del PP o que eran del Partido Socialista o que eran nacionalistas, pero en definitiva había una colaboración y el que uno tuviera un signo distinto no quiere decir que no pudiéramos hacer cosas conjuntamente o te pudiera representar. Ojalá se vaya en esa línea, ¿no? Porque esto de las banderías, esto de la previsibilidad de lo que vas a hacer, porque tú eres de un signo y yo soy de otro, por lo tanto me tengo que oponer, yo creo que eso tiene que formar parte del lenguaje del pasado. Eso no es la nueva política, esa es la mala política y la vieja política. Y yo lo he aplicado, humildemente lo tengo que decir, en Extremadura, con abstenciones en los presupuestos de la comunidad autónoma o llegando a acuerdos también en temas esenciales, ¿por qué no? Y en esta materia que nos ocupa, que tiene que ver con el sector del turismo, creo que la ideología tiene poco espacio, ¿no? O debe tener poco espacio. Un proyecto de promoción turística puede ser bueno, lo haga uno o lo haga otro. Si técnicamente está bien impulsado, bien desarrollado, bien implementado, yo creo que queda poco margen para la creatividad política, ¿no? No tiene que tener un sello. Y bueno, yo confío plenamente en esto que estamos hablando, de que vaya más en el futuro. Y bueno, al menos uno humildemente intenta poner su granito también de arena, ¿no? Pero es verdad que eso indica también madurez. La sociedad española, la sociedad extremeña en su conjunto, eso que decía antes, esa previsibilidad de que como tú eres adversario mío vas a estar a la contra y no vas a colaborar, creo que no goza de la simpatía de la inmensa mayoría de la gente. Se comenta en los pasillos, ¿no? Y se pide entre los empresarios la Consejería de Turismo. ¿Usted cree que una Consejería de Cultura, Gastronomía y Turismo es realmente necesaria en una región que pretende aspirar a tener un cierto liderazgo y un crecimiento exponencial en un territorio, en una materia que realmente puede liderar? Yo creo que lo importante no es que haya una Consejería de Turismo, lo tengo que decir honestamente así. Lo que creo que es importante es que lo que se presupueste se gaste, y se gaste bien, y se ejecute bien. Yo con eso me doy por satisfecho. Hay áreas funcionales en una administración que pueden funcionar muy bien y no son consejerías. Y yo creo que los tiempos están para la gestión, más que para el aparataje, ¿no? Si no, empezamos a hacer ejercicios de creatividad en las prioridades que hay y seguro que nos salen 14 o 15 consejerías. Yo creo que las cosas tienen que funcionar bien, y puede funcionar bien siendo una dirección general y funcionar muy mal siendo una consejería. No creo que eso te dé un plus, el ser una consejería, para que las cosas vayan bien. Bueno, pues ahí queda esa pregunta que yo pues me he visto obligado a hacer porque está en la calle, quiero decir, o sea, está entre los empresarios, es la conversación, es la que se hace, y yo pienso que es importante conocer la opinión de los líderes, de los máximos líderes de la región en esa materia, o al menos los que han pasado por aquí, que hemos tenido la oportunidad de poder preguntárselo. Presidente, por mi parte no me queda nada más gracias, que agradecerle su presencia a nuestras cámaras. Muchas gracias. Como siempre, y bueno, pues nuestro espacio está abierto para usted cuando lo necesite. Muchas gracias, y sobre todo felicitaros, ¿no?, por el trabajo una vez más en Fitur, por este despliegue que hacéis de medios técnicos y también humanos, y sobre todo por el cariño con el que hacéis las cosas, ¿no?, de promoción de nuestra tierra.
con pasión, que es como al final se transmiten. Sí, a veces yo le agradezco, presidente, porque es que estamos en una tierra donde cuando uno hace las cosas bien, pues no lo puede decir y nadie se lo puede decir. Nadie es profeta en su tierra, porque ¿no? Entonces, bueno, yo que diría que así que es en nuestro país, ¿no? O sea, uno no lo puede decir. Si alguien hace las cosas bien, ¿por qué no se lo puede decir, no? O ¿por qué incluso no lo puede decir él? Claro. Porque es arrogante, porque es tal, porque no sé cuánto. Yo creo que en ese sentido, pues efectivamente le ponen mucha pasión, ¿no? Y a veces esa pasión se interpreta muchas veces pues como arrogancia, ¿no? Y alguien me puede criticar por decir esto en público. Bueno, pues me encanta decirlo en público, ¿no? Para que la gente pueda entender quién hace las entrevistas, por qué las hace así y por qué las encamina de esta manera. A mí yo pienso que hay que aportar valor en el trabajo que se hace y todos deberíamos de aportar valor en el trabajo que estamos haciendo. Para nosotros en Extremadura.com la excelencia no es más que la repetición de las cosas bien hechas. Entonces, como hay muchas veces que hacemos las cosas mal, pues nos tenemos que hacer esforzarnos. Por lo menos cuando lo hacéis bien, que lo destaquéis, pues ¿no? Sí, no tenía una abuela, ¿no? Dice, lo tengo que decir yo, pero es que es verdad. Que se pueda saber, ¿no? No, pero yo soy testigo, es decir, yo os conozco hace ya muchos años y soy testigo. Si no, si fuera testigo de lo contrario, no lo diría. Yo no me caracterizo precisamente por decir lo que no pienso, pero creo que le echáis mucha pasión, talento también, y estáis innovando permanentemente, estáis en punta tecnológica también, y creo que eso es muy de agradecer, hay que ponerlo en valor. Presidente, trasladaré el mensaje al equipo, que lo podrá ver todo el mundo, y desde luego en su nombre se lo agradezco, que seguro están agradecidos. Gracias una vez más por su tiempo en nuestras cámaras, y no se lo robo más porque tiene todavía un montón de cosas que hacer en esta Feria Internacional de Turismo. Muchas gracias. Gracias, presidente.